Hola, hola, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio del día de hoy. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del juicio antes de la segunda venida y este estudio queremos compartirles con todos los seguidores de las redes sociales y con todos aquellos que por primera vez escuchan este mensaje. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles ahí donde están, puedan acompañarnos en la oración. Vamos a comunicarnos con el Creador, que Él sea el que dirija este estudio, que Él sea nuestro maestro instructor y nos lleve a comprender las grandes verdades que se presentan para este tiempo. Ahí donde estás, te invito a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, de lo contrario vamos a postrarnos de rodillas, pero que esta reverencia sea únicamente para el Padre y el Hijo. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, oramos en esta mañana pidiéndole sabiduría, pidiéndole orientación y pidiéndole el perdón de nuestros pecados. Acompáñenos en este día, orando por cada uno de tus hijos que nos siguen a través de las redes sociales. Quisiéramos que usted pueda llegar hacia ellos y tocarle su corazón. Quisiéramos abrir su sagrado libro y que su Espíritu Santo, representante de Cristo en esta tierra, nos enseñe cómo caminar en este camino trazado. Acompáñanos en esta mañana, le pedimos estos favores, entendiendo que usted abrirá nuestra mente, nuestro corazón y sellará la verdad. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente vamos a repetir el título para el día de hoy: Juicio antes de la segunda venida. La primera pregunta dice: cuando Cristo regrese a la tierra, ¿qué trae consigo que muestre antes que debe haber tenido lugar un juicio? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el verso 12 dice lo siguiente. Te invito a buscar el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el verso 12. Si tienes ahí ese libro, lectúralo para que puedas comprender el significado de la pregunta y luego ya poder responder. Capítulo 22, verso 12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor dice que viene pronto, y viene pronto junto con un galardón o una recompensa para dar a cada uno según la obra que ha hecho. Recuerden que en el cielo existen libros, y uno de los libros es el libro de memoria, que están escritas las obras de aquellos santos que han entrado en el Señor. Pero también están escritas las malas obras de aquellas personas que no han hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos esta parte de la mañana en el libro de Apocalipsis de lo que menciona el Señor a través del profeta Juan. Cuando Él venga, traerá un pago para cada uno de sus hijos que hayan obrado, que hayan trabajado en su obra. Tenemos lecciones objetivas cristianas, página 310, dice: no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Si bien es cierto, vamos a representarle con dos partes en la vida cristiana: las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Hay un grupo que profesa ser cristiano pero que no camina como cristiano. Y hay un grupo que son cristianos y hacen la voluntad del Padre. Antes de que se dé la recompensa final, se debe decidir quiénes son aptos para compartir la herencia de los justos. Ténganlo por seguro, algo importante es, antes de que se dé la recompensa final, se debe decidir quiénes son aptos para compartir la herencia de los justos. No todos. Esta decisión debe formarse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Cuando ya Cristo venga en las nubes, no hay salvación para nadie. Antes que Él venga, se necesita dar a conocer aquellos nombres
que serán ya dados para que compartan junto a los justos allá en el cielo. Dice, su recompensa estará con él para su recompensa estará con él para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, antes de su venida, se habrá determinado el carácter de la obra de cada uno. Y la recompensa se habrá repartido entre cada uno de los seguidores de Cristo según sus obras. Recuerden, hermanos queridos y amigos que están escuchando este medio, que la recompensa que se dará será la vida eterna. Y recuerden que cada uno que obra no obrará de acuerdo a su propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es andar como Él anduvo, guardar la ley y hacer lo que la ley demanda. Ser santo, justo y bueno, y hacer lo correcto ante el prójimo. El amor al prójimo corresponde a los de la fe y corresponde también a los que no son de la fe. Queridos hermanos y amigos, vamos a la pregunta y a la respuesta. Dice, cuando Cristo regrese a la tierra, ¿qué trae consigo que muestre que antes debe haber tenido lugar un juicio? Un galardón según su obra o su paga. Según su obra. ¿Sí? Vamos a poner eso en la respuesta. Un galardón según su obra o su paga. Según su obra. Y pueden poner también o agregar ahí, para que entiendan cuál es esa paga, la vida eterna. Estamos viendo el juicio antes de la segunda venida. Tiene que haber un juicio antes de la segunda venida y ustedes saben, aquellos que estudian parte del santuario, que el Señor Jesucristo en el año de 1844 entró al lugar santísimo para hacer la obra de limpieza. En este momento se están revisando los libros de todos aquellos que en algún momento profesaron la fe de Jesús. Están siendo juzgados los muertos. Pronto se terminará y el juicio comenzará por los vivos. Por eso necesitamos prepararnos antes que el juicio de los muertos ya termine. Tenemos la segunda pregunta, dice, ¿con quién comienza este juicio? ¿Con quién comienza este juicio? Vamos a ver, la Biblia tiene la respuesta, 1 de Pedro 4:17. En el libro de 1 de Pedro, el capítulo 4 y el verso 17 dice lo siguiente. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ojo, que el juicio no comienza por cualquier ser humano que haya muerto, sino únicamente con aquel que sea de la casa de Dios. O sea, podríamos decir que es un cristiano. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Recuerden, aquel que no es de la casa del Señor o de la familia, está fuera de los parámetros de la casa, significa que ya es condenado. Por eso el mismo apóstol menciona y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, queridos hermanos, tenemos ahí lo que la Biblia nos presenta en esta mañana. Que el juicio comienza por la casa de Dios, por los cristianos, por aquellos que han sido de Cristo. Y en todo tiempo, desde el Edén hasta esta época, Cristo ha estado presente en el plan de salvación. En esta mañana queremos leer también el testimonio para corroborar en el conflicto o en el gran conflicto, página 428, y dice lo siguiente. Cuando termine la obra de investigación, cuando los casos de aquellos que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo, hayan sido examinados y decididos, entonces, y solo entonces, se cerrará el tiempo de gracia y se abrirá la puerta de la misericordia. Cerrar así en la breve frase, los que están preparados entraron en las bodas y la puerta se cerró. Eso significa, vamos a ver, somos llevados a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que se completará la gran obra para la salvación del hombre. Aquellos que mueren en el Señor han entrado
en el mismo lugar santísimo, si se han encontrado justos en los libros del cielo. Si no se han encontrado justos en el libro del cielo, no han entrado al juicio. Entonces, lamentablemente, su situación ya es una condena. Están sentenciados a muerte eterna. Pero si han entrado al juicio en las buenas obras del Señor, están siendo calificados para vida eterna. Eso solamente el Señor lo sabe. Pero los muertos están siendo juzgados según las obras que han hecho en esta época. Entonces, queridos hermanos, el testimonio dice, somos llevados a través del ministerio final del Salvador, aquellos que entraron en algún momento a ser parte de la familia, hasta el momento en que se completara la gran obra para la salvación del hombre. Entonces, cuando termine la obra de investigación, cuando los casos de aquellos que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo hayan sido examinados y decididos, entonces dice, y solo entonces se cerrará el tiempo de gracia. Todavía no se ha cerrado el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque los eventos, eso lo que van a dar a conocer. Los eventos son prácticamente lo que nos indica de lo que sucederá. A través de los eventos sabremos qué es lo que va a pasar. Entonces, queridos hermanos, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Con quién comienza este juicio? Con los de la casa de Dios. Con los de la casa de Dios. Entre paréntesis podemos poner con los cristianos. ¿Sí? Todos los que son de Cristo. Con la casa de Dios, con los cristianos. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo el juicio antes de la segunda venida. Ese juicio que se está dando ya. No creamos que cuando venga recién el Señor Jesucristo el juicio se va a dar. Muchos creen eso, que el juicio se da cuando viene. Él viene ya a dar su obra a cada uno, porque el juicio ha comenzado desde el año 1844. De acuerdo a Daniel 8:14, de acuerdo a Daniel el capítulo 9, allí está registrado el juicio. Para los que no entiendan y piensen que el juicio se dará cuando Cristo venga por segunda vez, están completamente equivocados porque la palabra de Dios no nos indica de esa manera. Nos indica que el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y de acuerdo al ritual simbólico en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo menciona que pasó del lugar santo al lugar santísimo, entendemos que Aarón, el sumo sacerdote, al estar en el lugar santo, hacía el sacrificio continuo tanto en la mañana como en la tarde, y eso significaba que estaba llevando la sangre de los pecados al santuario, para que un 10 de octubre pueda hacerse limpieza. Era prácticamente lo que correspondía o representaba para la obra que el Señor Jesús iba a hacer cuando entre al lugar santísimo. Y de acuerdo al ritual simbólico del Antiguo Testamento, se sigue la línea que en 1844 el Señor Jesucristo, poniéndose la ropa de sumo sacerdote, entra a ministrar en el lugar santísimo para hacer la obra de limpieza, para hacer la obra de expiación. Desde ese momento hasta este entonces, Él continúa haciendo esa obra. Él está representando al sumo sacerdote y está como abogado también de aquellos que proceden al arrepentimiento. Entonces, queridos hermanos, vamos a una pregunta más. ¿Qué se abrió en el cielo para el juicio? Hebreos o Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en leerla. Puedes marcar de repente en el verso 19. El verso 19 dice, apareció en el cielo, el verso 19, y en el templo de Dios, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recuerden que el profeta Juan ve en visión que se abre el lugar santísimo. Prácticamente él ve que se abre el velo del lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo ve el arca del pacto.
El arca del pacto es un símbolo que se presenta en el Antiguo Testamento. Es un símbolo de lo que existe en el cielo. Porque el mismo apóstol en el mismo apóstol Pablo en el capítulo 9 y el verso 9 menciona que es símbolo o sombra. Entonces Juan ve un símbolo, no ve la realidad, no ve literalmente lo que está pasando en el cielo o lo que hay en el cielo. Él ve un símbolo, pero sabemos que la realidad es otra. Entonces dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a leer también Hebreos 9, 3 y 4. El libro de Hebreos, el capítulo 3 y el capítulo 9, el verso 3 y 4. Dice lo siguiente. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entendemos el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ustedes pueden ver, hay 4 cosas. Tenemos el incensario, tenemos también la vara de Aarón, las tablas del pacto y encontramos la urna con el maná. Queridos hermanos, todo esto es un sombra o símbolo de lo que existe en el cielo. El apóstol Pablo está mencionando lo que se ve en el cielo y lo que hay dentro del arca del pacto. Ustedes saben que eso estaba representando simplemente lo que existía en el cielo. Una representación, no algo real. No podemos pensar nosotros que en el cielo existen también los mismos objetos que la tierra. ¿Y por qué no? Porque el mismo apóstol en el capítulo 9 y el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Sí? Lo cual es símbolo. No dice que es igual de lo que está arriba o de lo verdadero que está arriba. Es un símbolo, dice. Entonces, queridos hermanos, el testimonio en el gran conflicto, página 433, dice, el arca del testamento de Dios está en el lugar santísimo. Noten, en el segundo compartimiento del santuario. Esto es verdad, refiriéndose al santuario terrenal. Pero ella agrega y dice lo siguiente. En el ministerio del tabernáculo terrenal, que servía para ejemplo y sombra de las cosas celestiales. La sierva del Señor recalca mencionando que en lo terrenal servía para ejemplo y sombra de lo que está arriba en el cielo. Corroborando a lo que dice Pablo, la sierva del Señor dice lo mismo, que es un símbolo o es una sombra. Este compartimiento se abría solo en el gran día de expiación, para la purificación del santuario. Por lo tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y que se vio el arca de su testamento apunta a la apertura del lugar santísimo del santuario celestial en 1844, cuando Cristo entró allí para realizar la obra final de la expiación. Juan está viendo lo que va a suceder cuando Cristo entre al lugar santísimo y haga la última obra de limpieza. Entonces, queridos hermanos, antes de que Cristo venga a dar recompensa a cada uno de sus hijos, se tiene que llevar esta obra en el cielo. Y se está dando esta obra en el cielo. Pronto se terminará y comenzará la obra por los vivos. Aquellos que no hayan confesado sus pecados y vivan en santidad tendrán problemas con el Maestro. En esta mañana vamos a responder a la pregunta que se abrió en el cielo para el juicio. El arca, el velo del templo en el cielo. Vamos a poner la respuesta. El velo del templo en el cielo. ¿Qué se abrió? Dice, el velo del templo en el cielo. Y podemos también, y se vio el lugar santísimo. Y se vio el lugar santísimo.
Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana hemos compartido una parte de la lección para el día de hoy, el juicio antes de la segunda venida. Esperemos que ustedes tomen en cuenta y anuncien este evangelio antes que Cristo venga por segunda vez. Un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio. No se olviden de orar y también de estudiar sus Biblias. Bendiciones.